sector agrícola en la zona de Mesopotamia, que tiene que ver con que los pequeños productores inmigrantes europeos, con la baja de los valores, tienen que resistirse a que les embarguen todos sus instrumentos y todas sus cosas y le carguen todo el coso de la crisis sobre ellos. Y van a ser, también vamos a tener en esa época la discusión que termina con la revolución del parque y la aparición de la Unión Cívica Radical. Y ahí encontramos el primer tema que casi no se habla, que es el fraude electoral de la Constitución del 53. Y en ese sentido, una de las cosas que tenemos que mirar, y esto va para todos, es que Urquiza convence a todos los federales que una constitución federal va a garantizar esto, aquello y lo demás allá, y los federales confían en él y lo dejan derrotar a Rosas. Y cuando Rosas se va, Urquiza arregla y digamos, él es el primer presidente, hace su presidencia tranquilo, viene, ¿cómo se llama? Después el presidente Derqui, que era el gobernador de Córdoba, y vamos a tener dos enfrentamientos importantes, que uno es la batalla de Cepeda, cuando Mitre va con el ejército de Buenos Aires y es derrotado por el ejército federal de los cordobeses de Derqui y de los entrerrianos de él, que, digamos, lo dejan tranquilo como está Buenos Aires, pero de todas formas la batalla de Caseros no sirvió para hacer una constitución federal, porque hasta el día de la fecha es difícil, ¿no? Hemos tenido en esta última elección, digamos, que ha habido intervenciones para modificar e impactar en las elecciones de varias provincias. De todas formas, digamos que eso se superó tranquilo, fácil, no hubo mayor problema, pero el intento y el movimiento estuvo. Eso es una cuestión. Y la otra cuestión es que, digamos, Urquiza, Mitre va después de la batalla de Cepeda, va otra vez a buscar el combate y lo van a enfrentar tranquilos los federales, que ni se movilizan, porque con el ejército de Urquiza y de Córdoba era suficiente. Y en el medio de la batalla, estando ganador el sector nacional y federal, Urquiza se va del campo de batalla y lo deja vencer a, ¿cómo se llama?, a Mitre, que obliga al presidente Derqui a firmar la renuncia y él se nombra a sí mismo presidente vitalicio por la fuerza de las armas. Eso es cero democracia. Pero la parte más complicada es que él manda grupos de exterminio a matar a los caudillos del interior, entre ellos al Chacho Peñalosa, que lo agarran desarmado en la casa, se entrega y lo matan a lanzazos, y no solamente eso, sino que agarran como a 500 jefes federales en Córdoba y en otras ciudades, que también los fusilan. Fusilan los degüellan, digamos, ¿no? Porque lo hacen bien a lo bárbaro. Y eso, digamos, desestabiliza al interior. Felipe Varela también es derrotado y se tiene que escapar a Bolivia, y inmediatamente Mitre, que tenía organizado con Brasil, Inglaterra y Francia, busca una pauta para intervenir en el gobierno de Uruguay, y esa lucha interna hace que tardíamente entre en la discusión el presidente de Paraguay, o el dictador, como quieran llamarlo, que es el general, bueno, no me sale el nombre, digamos, el jefe paraguayo, y ellos entran en la guerra y aprovechan ese esquema para agarrar a todos los gauchos sobrevivientes que están sin jefe y llevarlos encadenados al campo de batalla, porque ellos no querían pelear con Paraguay. Entonces, eso nos va a hacer que de pronto van a desaparecer los gauchos, los criollos, de la escena política hasta la aparición del 17 de octubre, casi, diría yo, cerca de 40 y cerca de 80 años más tarde. Entonces, eso tenemos ahí actores sociales específicos. Entonces nosotros tenemos un sector
que había sido afectado por las reformas borbónicas, que es la parte que, no sé si escuchaste alguna vez el himno argentino largo, todo completo. Viste que hay una parte que dice: no los veis sobre México y Quito arrojarse con saña feroz, no lo ves como lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. Entonces ahí están hablando de las derrotas de los pueblos originarios y los criollos en todos estos lugares que fueron masacradas por las fuerzas ibéricas que venían de los Borbones. Entonces ahí, digamos, de ser el reino de Indias, estos pasan a ser una cosa controlada y gobernada por Buenos Aires, con un ejército peninsular instalado acá y con autoridades administrativas, judiciales y políticas venidas también de España. ¿Entiendes? Que eso tiene que ver con el Tratado de Utrecht en su momento, donde también establecen los ingleses, a partir de esa victoria que tienen en la Guerra de Sucesión Española, ellos se aseguran el monopolio de la venta de esclavos negros en los territorios españoles. Eso va a traer una consecuencia social, que es cambiar un eje de la población, tener una población esclava que está, digamos, sometido como un instrumento a los latigazos y a todas esas cosas feas que le hacen a los esclavos. Y no solamente eso, sino que les permite a los ingleses venir con sus barcos acá, y ahí es donde comienza, porque digamos el reino español le da privilegios a los españoles que vienen acá, que tienen sueldo, mando militar, armas y la justicia del lado de ellos, y este es el sector que contrabandea con los ingleses. O sea, el contrabando y la corrupción de la administración no ha sido una cosa propia de los argentinos, y los argentinos somos así, ni mucho menos. Al contrario, ese es un plan específico para, digamos, tener una división en la población, y se pierde la unidad que tenía el reino de Indias, en conjunto con los españoles, los criollos y los pueblos originarios, para defenderse de los demás, donde ellos no tenían título de propiedad de la tierra, sino que se utilizaba el mismo elemento que se utilizó en su momento en España, digamos, en la reconquista de los españoles contra los musulmanes. Todos los soldados tenían derecho al botín y derecho a la tierra. Entonces ellos van avanzando, saquean a los campesinos musulmanes, los van derrotando, y queda una franja vacía, una frontera vacía, como viste. Si ves Ucrania, viste que están todas las casas destruidas, las cosas así, y ahí no queda nadie, ¿viste? Y después colonizaban con la nueva generación. Cada 20 años se iban los chicos jóvenes que habían nacido con sus chicas y sus bebés, tomaban una fortaleza, la construían y se metían ahí y tenían sus chacras, sus cosas, pero ellos básicamente eran criadores de ovejas, porque las ovejas las podían guardar adentro del castillo y la lana la guardaban, y la comida la guardaban adentro del castillo, donde también tenían el molino para el trigo, todas esas cosas. O sea que esa estructura era una estructura socioeconómica militar, con que los propios jefes, si estaban descontentos con algún caudillo que tenían, lo encadenaban y se lo mandaban al rey y elegían otro. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos una estructura social y política diferente. Y los mismos que estuvieron en América, digamos, jamás hubieran ganado Cortés a los aztecas, a los mexicas, si no había sido por el apoyo que le dio Malinche, que se la habían regalado como esclava, y era una princesa tolteca que hablaba 6 idiomas, tenía una cabeza importantísima, y le trae 200.000 guerreros a Azteca para poder derrotar a los mexicanos. Tiene mucho que ver también la estrategia militar que vienen los occidentales, sus armas de acero, su superior capacidad naval, porque digamos Tenochtitlán estaba sobre una laguna y había que llegar por unos caminitos cortos, y ahí los españoles atacaban con barquitos a vela y cañones más grandes que tenían, digamos, la capacidad de destruir a las piraguas indígenas y después de atacar por 3 o 4 francos a los soldados aztecas que estaban en los caminos. ¿Se entiende eso?
Entonces, este tipo de cuestiones es importante porque nosotros, cuando vemos las clases sociales, acá tenemos que hablar de clases sociales específicas. Por su origen, que podrían ser nosotros acá en la ciudad lo tenemos fácil, porque tenemos la colectividad alemana, la colectividad de los países rusos, la colectividad árabe, la colectividad de Andalucía, de los andaluces, los gallegos, la sociedad española, la colectividad chilena, los pueblos originarios, los provincianos, los de Catamarca, encima divididos en dos, los belenistas y otros. Pero, digamos, tenemos representaciones que nos dan el origen social, que es por las relaciones de parentesco. ¿Se entiende eso? Esa es una. Pero, digamos, la actividad económica también nos da otras categorías sociales, como ser trabajador, comerciante, docente. Docentes que en algún momento tenían más respeto y más dinero, y docentes que en este momento, hace mucho tiempo, que estamos siendo atacados, porque desde la época que Martínez II puso las universidades, y que está un hombre de prefectura, el subprefecto Barros, que está cuidando el pozo y manda un telegrama urgente a Buenos Aires porque, digamos, Comodoro se funda específicamente con el galpón de Petrovelli, pero básicamente con los trabajadores que vienen tirando la línea del ferrocarril por la costa y que hacen invierno en Comodoro Rivadavia, y en ese invierno se juntan, qué sé yo, como 500 trabajadores, más todos los servicios que le daban a los trabajadores, los comerciantes ambulantes que venían con bebidas alcohólicas, chicas, cartas para divertirse y todas esas cosas que caracterizan una ciudad minera. ¿Se entiende eso? Entonces, en ese contexto, esa mina fiscal que empieza en ese momento, España cuando descubre América, y después cuando un marino portugués al mando de España es el primero que da la vuelta al mundo. Eso para que se entienda el sistema. Entonces, en ese sistema, España es predominante cerca de 300 años, hasta las reformas de la dinastía borbónica, que es el que manda a la flota española a ser derrotada en Trafalgar, mandada por un almirante francés, y el que también va a conversar con Napoleón y le dice que pase para tomar Portugal, que estaba en manos de los ingleses, y él lo que hace es tomar preso al rey, al hijo, hacerle firmar la renuncia, declararse monarca de España y hacer una guerra contra los españoles, que de 6 millones de personas, 1 millón de hombres mueren. O sea que eso es una destrucción muy importante para España. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que ver qué se hace después de la caída de Napoleón, el Congreso de Viena, y el Congreso de Viena hace un acuerdo para mantener los privilegios, que son los privilegios de los nobles y las monarquías europeas. Las monarquías europeas y los nobles europeos existen hasta el día de hoy. Y además, los burgueses ricos podían comprar los títulos de nobleza. De hecho, en Inglaterra, por ejemplo, un tipo que es muy exitoso, como los cantantes, los músicos, los Beatles y todo eso, les dan título de lord. Entonces, vos fijate la diferencia entre premiar a la gente capaz que hacen ellos y lo que nosotros tenemos en nuestra pobre región, que cada tanto es golpeada, ¿no? Porque nosotros, en ese sentido, tenemos que ver que cuando nos hablan de la larga espera de la urbanización nacional, aparentemente la urbanización nacional fue la etapa de la elección de Urquiza como presidente, y después de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y todos estos que eran elegidos por el fraude electoral. No sé si vos llegaste a ver el fraude electoral en algún momento. Y a eso se van a oponer los inmigrantes europeos que le habían prometido, viste, que la Constitución, el preámbulo dice, para las provincias, constitución permanente por las provincias que lo componen, los pactos preexistentes, todo ese tipo de cosas, y abierto a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el territorio argentino. Y eso convence a los europeos de venir, que básicamente la gran mayoría eran españoles y italianos, pero que también, digamos, en este sentido, los sectores que más o menos son más ligeros, más trabajadores, se hacen comerciantes, saben construir cosas, o estos que alquilaban tierras para cultivar y ganar dinero,
son los que se rebelan con el grito de Alcorta, y los otros dicen, no, pará, ¿qué pasa? Nosotros queremos votar, nos están embromando, nos hacen fraude, esto de aquello, y bueno, y consiguen una cosa importante también de esa generación de la gente que es la misma que hizo la primera mina fiscal acá, con apoyo de Inglaterra, la que quería que tengamos una mina, una empresa petrolera estatal era Inglaterra. ¿Por qué? Porque ellos, su dominio había sido en base de carbón y no tenían petróleo. Y en este momento el más fuerte del petróleo era Rockefeller, que tenía el monopolio, y el inventor de la dinamita, el sueco Nobel, que tenía todo el petróleo del Cáucaso, que es una parte, ¿viste? Lo que es Irán, Irak, el sur de Rusia y todos esos países que están ahí, que hay mucho petróleo. Entonces, eso justamente el que favorece que Argentina haga una empresa estatal era el ministro de Marina de Inglaterra, que era Churchill, que es un líder reconocido, el ganador de la Segunda Guerra Mundial, y tataranieto del famoso Mambrú se fue a la guerra. ¿Sabías? Porque ese es duque de Marlborough, algo así, pero viste que nosotros, yo con el inglés no soy muy bueno, pero los franceses tampoco. Pero, digamos, son gente que está preparada para la guerra, que son de familias de cientos de años, educados de una forma diferente. Ellos están educados para tener privilegios y ventajas, y cada uno tiene un ducado, un condado, una cosa así, y ahí está toda su tribu. Ellos, sus regimientos son por zona. Cuando vemos la película Banda de Hermanos, eso lo que hace es que uno es muy parejo con todo y pelea con el primo, el tío y todo eso, y obviamente tienen una educación especial para la guerra y para muchas otras cosas más. Entonces, en ese sentido, nosotros acá logramos el voto secreto universal y obligatorio, y logramos el primer gobierno de Irigoyen, que va a ser importante, y después Alvear va a ser el que habilite a Mosconi para hacer la empresa estatal como tendría que hacer, y se hace el esquema del estado de bienestar que comienza en ese momento con el concepto que no es comunista, sino que es del compañero Rockefeller, el creador de la industria del petróleo, porque él analiza, lo mandan a analizar, él es de una iglesia protestante muy importante, lo manda a la comunidad, porque era el chico joven brillante y todo ese tipo de cosas, viste que cada tanto hay alguno que se destaca mucho, y lo mandan a ver cómo es el sistema, y el tipo después de estudiarlo un rato dice, sí, puede ser negocio, pero hay que organizarlo, hacer esto y aquello. Entonces, él logra una rebaja del flete que le permite vender el petróleo más barato que todo lo demás y garantiza una producción estable. Entonces hace, desde sacar el petróleo hasta vendérselo al consumidor, y era cuando vendían solamente queroseno, con las lámparas de queroseno que se iluminaban. Y además se pone a investigar qué otras cosas sacan, ¿no? Y obviamente él no fue el que inventó el plástico para contaminar todo el mundo, pero los descendientes de él sí. Entonces ellos logran así un desarrollo muy importante, pero tienen a todos sus trabajadores con buen sueldo. Sí. Profesor, déjeme solamente hacerle un comentario. Dale. Nosotros acá en Chubut tenemos en la localidad de 28 de julio un tractor a querosén de 1890. ¿Qué significa esto? Usted dijo, porque solamente usaban el querosén para las lámparas. No, ya habían algunas máquinas agrícolas que eran usadas para esto. Y que yo le digo, es una reliquia que estaba en el Alto Río Senguer. Lo tenían para trabajar en el aserradero, y cuando organizamos la chacra histórica Virgobay en 28 de julio, logramos recuperar ese tractor a querosén de 1890 para poder colocarlo a modo de museo viviente en la chacra. Y también allí teníamos un locomóvil que funcionaba a la perfección, yo lo llamaba el nene, que funcionaba a la perfección, y el locomóvil también era de 1890. Y el personaje funcionaba, se le cargaba agua, se le cargaba leña, y pudimos hacer maquinaria agrícola como una techadora y una segadora
con el funcionamiento de la fuerza motriz de estos dos aparatos que le acabo de mencionar. Bueno, Es un dato, porque lo tenemos muy cerca y capaz que no, otras no sabía que estaba ahí. Mirá personas. que yo tuve parientes en Río Sengue que tenían el boliche de Río Sengue, los Valer, no sé si los habrás conocido o no, pero ellos tenían ahí el local, bueno, primos de mi viejo, los últimos que vinieron de España después de la Guerra Civil, y pero sí el que buscaba el motor a explosión y financiaba todas las operaciones y les daba premio por todas esas cosas era Rockefeller. De hecho, el que inventa la gasolina para el motor es Benz, pero estaban usando todo lo que podían, viste que eso, vos imaginate que nosotros tenemos bastante frenado el desarrollo tecnológico nuestro y está muy bien lo que vos decís, porque puede servir para el turismo y todo eso. Nosotros creamos la carrera de turismo, primero en Tierra del Fuego, después lo trajimos para acá, para Madrid, y son cosas que tenemos que hacer. ¿Vos de dónde sos de esa zona, de el Senger, o dónde estás ahora trabajando? Yo trabajo acá en la ciudad de Comodoro Rivadavia, profesor, pero Bueno, estoy en mi última etapa, así como usted dice que se está por jubilar, yo estoy en mi última etapa de profesión trabajando en la docencia. Pero bien, mi fuerte es el rescate patrimonial. está Y bien. entre esas cosas es el trabajo que hice en 28 de julio para esta chacra que se habilitó para el viaje cuando fue los 150 años de la llegada de los galeses. Sí, sí. Bueno, ese es en el contexto en el que se armó la chacra. Bueno, bueno, mirá, bueno, volví. Eh, bueno, chicos, entonces en este esquema nosotros estamos organizándonos fuertemente y con estas huelgas de los inmigrantes vamos a tener primero volver al voto y todo este tipo de cosas que nos da el Partido Radical, y vamos a tener una oportunidad con la Primera Guerra Mundial porque todas las potencias europeas están fuertemente dedicadas a producir para ellos y entonces no recibimos productos industriales, lo que es una oportunidad muy importante para que españoles y italianos y otros inmigrantes europeos que tenían habilidades técnicas desde el punto de vista de los artesanos, son los que arreglan los motores, empiezan a arreglar cosas y muchos de ellos empiezan a hacer fábricas textiles y otras cosas, comenzando la sustitución de importaciones con producción local. Y además esto es una necesidad de la guerra, ¿no? Entonces, esto, primero que el sector ganadero y agricultor va a ganar mucho dinero con la guerra por el precio alto de los productos agrícolas ganaderos, pero todo esto va a disminuir cuando termine la guerra y eso es parte de lo que va a producir los conflictos como la Patagonia Trágica y la Semana Trágica en Buenos Aires, donde hay sectores que reprimen fuertemente a los obreros, y en el caso de la Patagonia Trágica tiene mucho que ver que los carreros patagónicos, que eran los que transportaban mercadería de un lugar a otro, llevaban a todos lados la noticia de que había salido bien la huelga de Comodoro Rivadavia, la huelga del petróleo. Pero el petróleo tenía por empleado casi al Estado y a las compañías estas que ganaban mucho dinero, y tenían un modelo que era el modelo de Rockefeller de evitar los conflictos sindicales, teniendo, digamos, cubriendo todas las necesidades básicas de la gente, entre ellos comida a buen precio, vacaciones, vivienda para los solteros, vivienda para los casados y por ejemplo los clubes sociales donde hacían deportes, se entretenían, y otra cosa que también muchos de los primeros clubes lo habían hecho sectores anarquistas donde tenían biblioteca y un montón de cosas, pero esto cambia fuertemente a partir de la Revolución Rusa, ¿no?, de 1917, y también en ese sentido empiezan los países capitalistas e imperialistas a mejorar las condiciones de vida de sus propios trabajadores. ¿Se entiende eso? Y ellos, para mejorar eso, también lo habían utilizado en el siglo XIX
era producir comida barata que sacaban de Estados Unidos, de la llanura que le sacaron a los pueblos originarios, de Argentina, que también tenía poca población y digamos, entrando en la producción de ganado y todo eso, y de campesina también nos van a producir mucho, y también Canadá, Sudáfrica y Australia y Nueva Zelanda. Entonces, digamos, hay una gran producción de alimentos que se hace básicamente en el tema de haber vencido y de haberle sacado territorio a muchos pueblos del sur. ¿Se entiende esto? Ese es el famoso imperialismo del siglo XIX que sigue hasta el día de la fecha. O sea, nosotros sabemos que ha habido invasiones a Afganistán, o el otro día me mandaron hoy de un artículo de página 12 que hablaba de las, ¿cómo se dice? La base de Guantánamo de los norteamericanos, porque fue una señora de la ONU de los Derechos Humanos a la base de Guantánamo y dice que ahí se violan los derechos humanos de los prisioneros y todo eso, cosa que en la guerra de Ucrania se están diciendo muchas cosas, y una de las cosas que en algunos periodistas de los países de la OTAN decían: yo no entiendo por qué de determinados países no condenan a Rusia y todo esto. Y bueno, la experiencia mala de muchos de los países del sur, de África, de Asia, de Malasia y de Latinoamérica, justamente es que el sector imperialista que los ha golpeado y los ha empobrecido no es justamente el sector de Rusia. ¿Se entiende eso? De hecho, en vez de ayudarnos a desarrollarnos a nosotros en la década del 70, creo que vos mencionás el caso de la dictadura en Brasil, de la dictadura en Chile, de la dictadura en Argentina, y cómo eso limitó las posibilidades de desarrollo, a pesar de que había estado la Alianza para el Progreso con un proyecto, pero es un proyecto que no nos incluyeron. ¿Por qué? Porque nos pusieron gente complicada en el mando y con una posición que no era justamente desarrollar todas las potencialidades del país. Y en ese sentido, yo creo que también hay una pregunta que hablaba de la integración de los países latinoamericanos, de los intentos de integración y todo eso. Bueno, la integración que se dio en Latinoamérica fue a favor de las empresas transnacionales de la OTAN, que, por ejemplo, el principal productor de automotores era Argentina, y bueno, después empezaron a fabricar. Cuando se fue la General Motors, se fue porque la idea ya no era que produzcamos nosotros, sino que gracias a Dios nos dejaron algunos autopartistas que fabriquen, pero digamos, dependemos de una cadena de suministros para comprar cosas en la que necesitamos divisas extranjeras. Si no nos pasan las divisas y no nos llegan las cosas para terminar de armar las cosas, no podemos producir industrialmente. ¿Se entiende eso? Entonces, esa es una de las cosas que quedan pendientes, que en los libros no sale y no es muy público, pero nosotros podemos hacer el análisis y verlo, y más que nada los que hemos estado estudiando economía los últimos 40 años. Porque yo, por ejemplo, he seguido siempre todos los suplementos de economía de Clarín y La Nación, por decir dos de los más importantes, que en la serie de economía te dicen muchas verdades que las tienen que decir. Como la gente no lee esa parte, lee deporte y otras cosas, no se entera. Y después en la revista Mercado, que nos decía que con las privatizaciones íbamos a tener mejor educación, mejor dinero, mejores servicios, más electricidad y más barata, y nosotros todavía están usando el caño que hicimos con Frondizi para mandar el gas a Buenos Aires, y por ejemplo, repartieron gas del Estado, YPF, en 6 empresas. Por ejemplo, tenemos, qué sé yo, uno que perfora, el otro que produce, el otro que manda, y le tenemos que pagar IVA a todos ellos. ¿Se entiende? Nos encarecen los costos de producción. Bueno, eso más o menos, hasta ahí estamos, y llegamos ahí a Irigoyen, y tenemos después el segundo gobierno de Irigoyen, que primero es acusado de personalista, lo empiezan a desgastar y todo este tipo de cosas,
pero que le toca la crisis del 29, la gran crisis del capitalismo, que arrasa con todas las empresas del país, no solamente de nosotros, de Europa, y trae unos líos bárbaros que dan algunas consecuencias importantes. Primero, el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. Y eso es un problemón. Segundo, que va a traer, gobiernos militares en Argentina, que van a hacer el famoso pacto Roca-Runciman para asegurar la venta de los cortes grandes de carne, los más sabrosos, a Inglaterra, que le permite ganar dinero al sector concentrado de la sociedad rural, que es el que hace el engorde. Porque hacer un ternero cuesta 1 año y medio, cuando ya tiene más o menos la edad de ir a engorde, en 6 meses dobla el peso. Entonces yo compro el ternero para engordar y él tuvo un montón de costos que lo estuvo haciendo crecer con la vaca y todas estas cosas, y la ganancia más importante se la queda el que le dobló el peso al ternero para poder venderlo. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces ahí tenemos cuestiones sociales y políticas importantes. También, digamos, hay otro problema, que es todo el sistema de ferrocarriles. Se hizo con ferrocarriles que van desde Buenos Aires al interior a traer materia prima, y también entra la mercadería de los ingleses por ahí, donde también limita la posibilidad de desarrollo. Fíjense que Estados Unidos para 1860 empieza a ser la línea que une el Atlántico y el Pacífico, o sea que integra al país completamente en poco tiempo, generando un montón de dinero, un montón de posibilidades y una gran integración de su país. Ahora, digamos, desde que los yanquis se metieron en Afganistán, que están perdiendo bastante en ese sistema, se pudo desarrollar mucho más la India y todo lo demás, cuando ellos hicieron el acuerdo y le hicieron el plan Marshall a la China de Mao. Ellos pensaban que lo iban a ser capitalistas, y son capitalistas, pero ellos no pudieron analizar que los chinos que mandan, Mao Zedong y todos sus jefes, eran de la clase social de los mandarines, que son, según Confucio y todos los emperadores, la ideología de ellos es que ellos son los mejores y tienen que ser los mejores para defender a su pueblo y a su nación. O sea que cero corrupción, de hecho los fusilan, los matan, les hacen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX el imperialismo inglés les hizo guerra para venderles opio. ¿Se entiende esto? Y nosotros tenemos problemas con la misma estrategia. La guerra contra las drogas resulta que significa muchos muertos del lado nuestro y acumulación de dinero y cosas de los sectores narcotraficantes, que ponen ese dinero en los bancos de Estados Unidos y no en desarrollo en América Latina. ¿Se entiende? Bueno, entonces si nosotros miramos la historia contemporánea y analicemos la guerra del opio y todo ese tipo de cosas, y también el tema de que Rusia es la que ayudó a los chinos, los ayudó a Mao Zedong, que estaba retirándose, los ayudó a vencer a los japoneses, y les dio armas, tanques, industrias y ingenieros que les enseñen. O sea, el desarrollo de China sería imposible si la Rusia de Stalin no hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial y los hubiera ayudado. ¿Se entiende? Entonces, cuando diplomáticamente, no sabemos cómo China, no sabemos cómo la India, todos fueron colonias de los yanquis, ¿se entiende? Y nosotros, la represión de la Escuela de las Américas en América Latina la tenemos marcada. Y a los pobres represores que los engañaron para hacer eso, después los meten en cana y los critican por ser violadores de los derechos humanos. Como si nadie les hubiera enseñado. Y encima como si no le hubieran puesto un jefe que los mandó a pelear contra la OTAN. ¿Se entiende eso? Bueno, chicos, terminamos por hoy. Seguimos y... ¿Me decirlo del podcast? ¿Me decirlo del podcast? Una cosa que le vamos a pedir por ahí, cuando tengan que hacer el coloquio final o el examen final, si pueden preparar un podcast. ¿Saben lo que es un podcast? Decime que es un podcast. Sabemos que, porque ya hemos preparado para otras materias. Buenísimo, bárbaro. ¿Listo? Y obviamente también con el soporte escrito y todo eso. Bueno,
Muchas gracias, ya dejé el mensaje. Saludos a todos. Chau, chau. No se vaya, profesor. Nos dejó tarea y no nos dijo para cuándo va a ser el coloquio. ¿Nos puede reiterar esa información? Cuando estén listos me avisan. Cuando estén listos me avisan. Los que entregaron los trabajos ya tienen aprobado el concepto, o sea que pueden rendir más o menos cuando quieran. Yo lo paso o no lo pasa. Rendir libre es presentar todas las guías hechas, charlar conmigo antes y después venir al examen. ¿Se entiende? O sea, yo no soy muy fuerte con eso. Yo lo que quiero es que ustedes comprendan algunas cosas, tengan mejor capacidad de análisis y entiendan un poco que la idea nuestra es que todos seamos buenos, no nos peleemos entre nosotros a pesar de que pensemos diferente y que hagamos lo mejor posible porque anden bien las cosas que están bajo nuestro control. ¿Se entienden? Cuando ustedes quieran rendir o necesiten, me avisan. Los que terminaron, ahora digamos, no sé, los exámenes supongo que van a ser, después cuando vengamos de las vacaciones de invierno, el primer examen pueden rendir. Vos me mandaste todo, yo leí la última solamente de las tuyas, porque me puse a leer recién y había leído 2 antes, pero está muy bueno lo que hiciste vos, con ayuda y todo, me parece bárbaro que reciba ayuda. ¿Estamos? ¿Ahora sí? Chau, chau. Muchas gracias. Hasta luego. José.